Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy te traigo experiencias de terror en bosques. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y empecemos con las historias. El protagonista de la primera historia se llama Pedro. Pedro cuenta que él vive en Carolina del Sur, en una de las colonias más retiradas a las afueras de la ciudad en la que vive. Y por lo mismo no tiene vecinos y al mismo tiempo detrás de su casa hay un bosque abierto. Hay hectáreas y hectáreas de un denso bosque. A él, como le gustaba mucho la tranquilidad, la naturaleza, decidió pues escoger ese lugar para vivir y dice que todo iba bien, pero un día él decidió con su primo realizar una acampada. Ellos eran mucho de hacer estas cosas, siempre lo hacían, entonces ya tenían experiencia y decidieron que lo harían en un fin de semana. Entonces era para esto un viernes y ellos se iban a ir el sábado por la mañana para acampar todo el día y toda la noche y regresar el domingo en la mañana. Cuenta que pues llegó el sábado en la mañana, se prepararon, agarraron todas sus cosas y se adentraron en el bosque. Ellos ya sabían que iba a ser un poco complicado porque para ese entonces había habido una tormenta muy fuerte, entonces el camino estaba como un poco enlodado y había árboles tirados por donde quiera por lo mismo de la fuerza de la lluvia y del viento, pero ellos ya iban como tomando en cuenta todo esto. Dice que como que fueron metiéndose, adentrándose en el bosque y creo que caminaron entre media hora y 40 minutos más o menos y fue ahí que pudieron encontrar el arroyo. Encontraron el arroyo, ya no estaban en el área donde estaban las casas, ya estaban literalmente dentro del bosque y empezaron a pescar. Todo iba bien, todo muy tranquilo, se le estaba pasando bien. Pero después de eso como que dijo, ay, sí, ¿qué tal que si mejor seguimos caminando? Le dijo a su primo, para poder encontrar ya un lugar donde podamos armar nuestra tienda de campaña y que no nos agarre la noche y podamos pues armarla bien, vaya, y tener todo como instalado. El primo le dice que sí y empiezan a ir a buscar los lugares, caminan, creo que caminaron otros 10 minutos más y pudieron encontrar un lugar así como un poco planito, pero él dice que para matar el tiempo él quería hacer otra cosa, entonces dice que estaban queriendo hacer como un tipo de refugio de esos que hacen con palos, hojas y piedras y cosas así, ¿no? Entonces que le propuso esa idea a su primo y el primo le dijo que sí, que estaría padre. Empezaron a construir las cosas, el primo iba por madera y todo, o sea, estaban muy tranquilos. Haciendo ese refugio se tardaron más o menos como 2 horas o más, entonces ya iba entrando la noche, ya se estaba viendo la puesta de sol y justo cuando casi terminaban de armar el refugio, dice que escuchó a lo lejos como hachazos, como que una persona que estuviese cortando árboles, pero no se alcanzaba a percibir bien de qué lado del bosque venía ese sonido. Que él lo dejó pasar, dijo, ah, pues a lo mejor otras personas están también acampando aquí y por eso se escuchan estos ruidos, ¿no? Que pasó un ratito y después empezó a escuchar un silbido, como si alguien estuviera llamando a un perro y que otra vez lo dejó pasar. Dice que no se quería como paniquear, pero que después de eso pasó otro ratito y empezó a escuchar como cuando salpicas agua, pero así de que muy potente, de que como si estuvieran aventando botes de agua. Y él pensó que a lo mejor era por el arroyo, porque estaban a 10 minutos del arroyo, entonces quizá el cauce había crecido y por eso se escuchaba ese ruido. Pero como que él le empezó a dar desconfianza. Él dice que cuando ya fueron muy seguidos los ruidos que empezó a escuchar, que le entró esa desconfianza y que dijo, no, mejor ya nos vamos de aquí. Entonces que le dijo a su primo que empezara a juntar sus cosas, él empezó a juntar sus cosas, el ambiente cambió, que ya no sentían la paz que habían sentido desde que habían llegado ahí, literalmente ya la atmósfera estaba muy pesada, pero que juntaron sus cosas lo más rápido que pudieron, empezaron a caminar, llevaban más o menos como 10 minutos caminando ya para irse de ahí, o sea, literal para ir saliendo del bosque, cuando Pedro siente que alguien lo está mirando, como si sintiera que alguien lo estuviera observando, como una energía muy pesada. Entonces dice que voltea y que ve a un hombre, pero que este hombre estaba totalmente cubierto.
totalmente de negro, que traía un pasamontañas, pero que se miraba corpulento, muy, muy alto, como de 2 metros, y que eso lo hizo entrar en pánico, pero que él no quería asustar a su primo, entonces que le dijo que se apurara, nada más así como de, apúrate por favor, ¿no? Ya para llegar rápido, le puso un pretexto, creo que le dijo que le andaba del baño o algo así, entonces que apresuraron el paso, pero que él sentía las pisadas, como si ese hombre los estuviera siguiendo. Y ya pasó otros 10 minutos y luego otros 10 minutos. Cuando ya les faltaba un poco de tiempo para llegar hacia la línea de árboles que ya conectaba hacia su casa, o sea, ya estaban muy cerca, creo que estaban como a 15 metros, cuando él de reojo sintió que alguien lo estaba viendo, ya no sentía la presencia de ese hombre por detrás, sino que ya la sentía del lado, como cuando sientes que alguien te está viendo y le es así, así sintió. Entonces que volteó y que vio al mismo hombre, pero que ahora el hombre traía algo en el brazo, en la mano, que ahora traía lo que parecía ser como un martillo o una hacha, y que ahí él se empezó como a paniquear más, que le dio demasiado miedo, no por él tanto, sino como por su primo que era muchísimo menor, entonces que le dijo que corriera, y ya cuando llegaron a la línea que divide el bosque, que perdieron al otro hombre que habían visto, pero que se metieron a la casa y que cerraron la puerta con llave y empezaron a escuchar como cuando alguien trae como un machete. Ya ven que si le haces así se escucha como el chasquido, ¿no? Que empezaron a escuchar eso, pero que obviamente pues no entró a su casa. Se esperaron un rato más y ya dejaron de escuchar ese sonido. Y después de eso, él le preguntó a su primo, le dijo, oye, ¿tú te habías dado cuenta también que ese hombre nos había seguido desde antes o nada más porque te dije que corrieras? Y que le dice el primo, sí, yo también lo había visto y también lo había visto antes cuando estábamos armando la tienda. O sea, el primo ya lo había visto ese hombre, nada más que no quiso decirle tampoco a Pedro que lo había visto para que no se asustaran ambos y que por eso también le hacía caso en todo lo que le decía, porque él también pensaba que a lo mejor lo había visto. Pues no les pasó nada, o sea, nada más fue el susto, pero sí les quedó esa enseñanza que ellos dicen, imagínense que a lo mejor no hubiéramos escuchado, no hubiéramos hecho caso a todos los sonidos que escuchamos, como que a todas las cositas simples como lo del silbido o las pisadas o no sé, como todos esos ruiditos que él piensa que a lo mejor como que fueron señales claras de que algo estaba sucediendo y que por eso, que bueno que no las ignoraron, porque si no, ahorita estarían a lo mejor desaparecidos en el bosque. Le agarraron como un miedo hacia el bosque, bueno, hacia esa área en específico y que ya nunca han salido por lo mismo de que tienen miedo que les vuelva a pasar lo mismo. Pero aquí termina esta historia. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí es como muy común y tal vez más en Estados Unidos que la gente sí hace este tipo de cosas, por ejemplo, que se meten al bosque y quieren hacerle daño a otras personas. Creo que hay muchas desapariciones que tienen que ver con esto, porque seamos honestos, si alguien se pierde mientras está en una excursión, las autoridades van a decir que se perdió por estar en la excursión, que a lo mejor, no sé, se metió en un pantano o cosas así. Entonces creo que por eso las personas aprovechan, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que si no hubieran hecho caso a estas señales, ellos sí estarían desaparecidos? Déjamelo saber en los comentarios y vamos con la siguiente historia. La siguiente historia se la contaron a Sara, pero debido a que ella quedó muy impactada con todo lo que sucedió cuando se la estaban contando, es por eso que ella decidió compartirla con todos y se las voy a contar a continuación. Ella cuenta que cuando estaba más joven como que tenía ese espíritu aventurero de querer, no sé, como hacer senderismo, escalar montañas, todo ese tipo de cosas que tuvieran que ver con la naturaleza salvaje y así. Entonces ella dice que un día se propuso a tomar un curso de senderismo en un camping privado. Las vibras estaban súper cool. Habló con el administrador del lugar, que no recuerda cómo salió el tema, pero que el administrador le empezó a contar algo que le había sucedido hace algunos veranos atrás. Le gustaba mucho descubrir nuevas rutas, acompañar grupos de personas, pero un día, atravesando por un sendero, vio que había como una desviación de un camino que nadie conocía. Le dio curiosidad como ir a investigar y dijo, en lugar de tomar el sendero original, el camino original que ya está marcado, me voy a meter por aquí a ver si descubro algo o hay paisajes mucho mejores por este lado, ¿no?
entonces que se decidió a entrar por ese camino, que la gente ya contaba según que ese camino era utilizado antes como nada más por la nobleza de aquel entonces, pero que lo habían abandonado completamente, entonces que por eso no estaba como en los mapas que ya tenían ubicados. Total que él se metió, empezó a caminar, empezó adentrándose en el sendero, pero de pronto empezó a escuchar como pisadas y ramas quebrándose. Como iba solo y ese camino era desconocido, él pensó que a lo mejor se trataba de un animal, que a lo mejor se podía tratar de una víbora, o sea, de algo que hacía que las ramas se quebraran. Como que lo ignoró, no le prestó mucha atención y se decidió a acampar en la mitad del camino. O sea, él ya estaba dentro de ese sendero desconocido y decidió acampar ahí, armó su tienda y llegada la medianoche él se dispuso a acostarse y dice que de pronto en la noche cuando ya casi se estaba quedando dormido empezó a escuchar las ramas otra vez quebrándose, pero como de los árboles, como cuando te columpias de un árbol que se escucha el tronido de la rama, así que así se escuchaba. Entonces que se puso nervioso, pero no se quería como hiperventilar, porque sí era mucho de ponerse nervioso, pero dijo, estoy en medio de la nada, nadie pasa por aquí porque es un camino desconocido, entonces me voy a tranquilizar. Él tenía propuesto seguir caminando, seguir su camino derecho para llegar como al entronque en donde ya podía ver otra vez el sendero original, pero que es con eso que le había pasado en la noche decidió que otra vez iba a regresar desde donde vino para tomar la ruta original, o sea que ya no quería seguir con ese camino. Entonces que junto a todas sus cosas, dice que cuando empezó a caminar volvió a escuchar pisadas y tronidos de ramas, pero que ahora acompañada con como con lamentos, como con sollozos, como si alguien se estuviera quejando. Ahí ya él ya no se pudo hacer güey, porque si algo tenemos nosotros es que cuando vemos que algo está pasando o escuchamos que algo está pasando, que algo está mal, tenemos la capacidad de hacernos güeyes, pero que él ya a ese punto ya no se pudo hacer güey, o sea que ya era mucho lo que le había pasado, entonces, y mucho que había ignorado. Entonces que dijo, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y obviamente él ya supo que algo estaba mal, entonces empezó como a caminar apresurado, no quiso correr porque dijo, imagínate que si corro me pueda pasar algo malo, entonces que empezó a caminar así apresurado, no sabe cómo, no sabe cómo, pero dio con una caseta de vigilancia, de esas que tienen los guardabosques cuando alguien se pierde y son como puntos de referencia que están marcados en los mapas cuando los senderistas atraviesan un camino. Entonces que él encontró esa cabaña y que intentó abrir, o sea, tocó, pero nadie salía, parecía que estaba abandonada, literal, tocó un buen de veces y casi estaba a punto de abrir la puerta a la fuerza, de que darle una patada para que se abriera, cuando de repente llega el guardabosques detrás de él y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, ay, es que hay algo que me está siguiendo. Entonces que el guardabosques le dice, vamos para adentro. Que el guardabosques abre rápido y se meten los dos. Cuando se mete, bloquea otra vez la puerta, la cierra con llave. Dice que dejó que se tranquilizara un poco, pero que después le dijo, mira, acompáñame hacia acá. Que le enseñó una bodega con fácil una docena de mochilas abandonadas y le preguntó, oiga, pero ¿por qué tiene todas esas mochilas? Entonces el guardabosques le dijo que él había encontrado todas esas mochilas mientras hacía sus rondines, que esas mochilas estaban ahí porque no habían sido reclamadas por nadie o que las había encontrado en medio de campamentos donde ya no había gente, que nada más estaba pues todo así abandonado. En eso empezaron a escuchar como si algo estuviera caminando por encima de la caseta de vigilancia. El guardabosques estaba como que guardando un secreto o callándose cosas y después que le va diciendo, ay, es que no te quería decir, pero es el Mothman. Y que él se quedó como de qué es eso y ya le explicó, no, resulta que el Mothman es una criatura que tiene cuerpo de cuervo, que vive en los bosques y que caza personas para comérselas, es como un demonio. Entonces que él le platicó todo esto y nada más se quedó así como paralizado y que no hacía nada de ruido porque según el guardabosques, si no hacía nada de ruido se iba a cansar de estar ahí dando vueltas y que después se iba a ir. Pues después de un ratito sí pasó eso, se fue la cosa, ya no escucharon nada de ruido y que le dijo, mira, la única forma en la que puedas salir de aquí es que nos subamos a mi camioneta y te lleve a la caseta próxima para que ahí al estar con más gente no nos pueda hacer nada.
Entonces que corrieron hacia la camioneta y que pudieron llegar hacia el otro puesto. Y ahí le dijo, la verdad es que corriste con mucha suerte, yo no suelo encontrar personas por este sendero, por esta zona en la que estabas tú solo, porque la verdad a mí, aunque me pongan en esta caseta de vigilancia, yo prefiero estar seguro y que él no se quede ahí porque sabe la leyenda y sabe todo lo que sucede con ese ente que está ahí en esa área del bosque. Y a partir de ahí el chico dijo como de que ya no me voy a andar metiendo en caminos que no conozco porque me puede volver a suceder lo mismo, y que ahora que era encargado del campamento él trataba de ayudar lo más que pudiera a los nuevos campistas para que no cometieran el error que él cometió, o sea, que no les diera como curiosidad irse por ese camino, y que por eso él estaba ahora trabajando ahí. Y así termina esta historia. ¿Ustedes qué opinan? Yo sí había escuchado acerca del Mothman, y si ustedes recuerdan o vieron el video de Chernobyl donde hablé de las teorías conspirativas, también ahí lo mencionan. Dicen que cuando algo malo va a suceder, primero aparece el Mothman, que es como una advertencia, y que ya después ocurren las cosas malas. Y acá se nos habla como que se alimenta de personas. Y yo sí creo que haya cosas así, porque imagínense el guardabosques cómo ayudó al chico y las maletas que tenía, o sea, todas las mochilas. Creo que muchas veces los guardabosques se guardan muchas cosas por lo mismo de que las autoridades les dicen que no anden como diciendo rumores o cosas que ellos saben que son ciertas, que aunque sean ciertas no las digan para que no asusten el turismo. Y creo que eso sí pasa mucho en los parques nacionales de Estados Unidos. Pero no sé ustedes qué opinen, déjamelo saber en los comentarios y vamos con la próxima historia. Sandra tenía 10 años y para esa edad ya acostumbraba ir a cazar ardillas con su padre a los montes Apalaches. Dice que esto se convirtió en una tradición, por lo cual ya estaban acostumbrados a hacerlo. Y un día, en un fin de semana, ella le insistió a su papá que fueran, que ella quería pues estar con él y pasar tiempo en la naturaleza, o sea, como convivir más que nada, ¿no? Que tanto que le insistió, su papá aceptó ir con ella y pues se fueron. Dice que no se adentraron mucho a los bosques, pero que sí estaban en una zona prácticamente sola y a ella le gustaba mucho hablar. Dice que era una niña muy habladora y que cuando cazas eso es malo porque pues se espantan todas las cosas que quieres cazar. Entonces que su papá le dijo, para que estés callada te voy a dejar aquí y yo me voy a ir un poquito como hacia arriba para poder ver como más que todo el panorama para ver dónde podemos estar cazando, ¿no? Entonces que ella se quedó en una zona en la que había como rocas apiladas, pero como no había nadie con quien hablar, pues obviamente no hablaba nada. Dice que jugó con ramas, se acostó en el pasto, jugó con bichitos, cosas que hacen los niños, vaya. Dice que en un momento dado se cansó de estar jugando y ya habían pasado más o menos como 15 minutos que su papá no regresaba. Entonces ella empezó como a aburrirse y dice que se recargó en una de las piedras que estaba junto con un árbol, o sea que un tronco estaba recargado con una piedra, entonces que ella se sentó ahí y que puso su cabeza recargada en el tronco, viendo hacia arriba. Hasta ese momento ella se sintió en paz, pero cuando hizo eso de voltear hacia arriba, ella empezó a sentir que toda la atmósfera del lugar en el que estaba había cambiado. Sintió como si algo la observara y que todos los vellos se le empezaron a erizar y que ya como que por reflejo volvió a bajar la cabeza y dice que al fondo, o sea como a lo lejos entre los árboles, vio a un hombre, pero que ese hombre estaba cubierto de lodo, con la ropa así súper sucia y pálido, o sea que literal los ojos los tenía pálidos, la piel, los labios, era como si ya estuviera en el otro plano. Entonces que ella se empezó a asustar y que se quedaron viendo fijamente, así que se quedó viendo fijamente con él, pero que ese hombre tampoco se movía para nada, o sea que también se le quedaba viendo y que fueron nada más como 10 minutos que se quedaron viendo así fijamente cara a cara, pero que ella pensó que era muchísimo más tiempo. Dice que en algún momento pestañeó un poco y cuando se dio cuenta el hombre ya no estaba, pero que ella no se podía mover, que estaba como que paralizada por el miedo. Nada más decía, "Ay, espero que mi papi llegue pronto porque
no sé qué me vaya a pasar. O sea, como que ella estaba muy asustada, pero no le quedaba de otra. Y pasaron otros 15 minutos y llegó su papá. Cuando ella le quiso contar lo que había visto su papá le dijo, cállate, lo que hayas visto no digas aquí nada, tenemos que irnos ya. Entonces que ella se quedó como de, él sabe algo, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me está tratando así? Ella había escuchado que su papá había disparado, o sea, su papá estaba cerca de ella cazando, entonces pudo haber sido posible que él también hubiera visto a ese hombre, pero que nunca lo supo. Bueno, volviendo a ese momento, dice que agarraron todas sus cosas y se fueron, la casa estaba más o menos como a una hora y cuando llegaron se pusieron a limpiarse, nos estaban limpiando el lodo y que le empezó a preguntar, le dijo, papi, ya te puedo decir lo que vi y que el papá le dice, no te preocupes, no me tienes que decir nada porque yo lo vi y tampoco tenemos que seguir hablando de esto. Y ella otra vez se quedó como de, pero ¿por qué no me quiere contar? O sea, ¿qué sabe él que no me quiere decir? Como ella era muy obediente, que ya no le dijo nada, que, porque su papá le dijo, ya olvídalo, ya mejor no vamos a hablar de eso. Entonces que ella se quedó siempre con esa duda de qué era lo que realmente habían visto ambos, porque su papá también lo había visto entonces antes y que nunca lo supo porque su padre falleció cuando ella tenía 15 años y aunque siguieron yendo a esas excursiones, ya nunca volvieron a ver a ese hombre, pero que ella sí se quedó con la intriga porque dice, ¿qué cosas me estuvo ocultando mi papá? Y yo aquí quiero pensar como en varias teorías, porque quizá a lo mejor el papá ya conocía a este hombre desde antes y a lo mejor pasó algo turbio, ¿si me entienden? O sea, a lo mejor era un fantasma de su pasado que quería comunicarse con la niña o con él por asuntos que no estaban completados aún. Pero quién sabe, yo creo que yo le voy a eso, pero no sé ustedes qué opinen. Y bueno, hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron las tres historias que te traje. ¿Tú has tenido una experiencia similar en algún bosque? Déjamela saber aquí en los comentarios. Recuerda que mi nombre es Aiden y si te gustó el video puedes apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y nos vemos en un próximo video.